Capítulo 3 y estamos aquí con este libro, Revitalización Bíblica de la Iglesia. Soluciones para iglesias moribundas y divididas. Ahí está. Capítulo 3, Perseverancia. ¿Cómo un pastor persevera al revitalizar una iglesia? A menudo me contactan pastores que se encuentran en esta situación, atrapados entre los 18 y los 24 meses de ministerio en la iglesia. La luna de miel parece haber quedado atrás. Los entusiastas miembros del comité pastoral que lo contrataron le han dado la espalda y se le oponen. La asistencia ha disminuido porque algunas personas se han enojado y se han ido. La predicación no parece estar cambiando a nadie. Un miembro del personal ha demostrado ser una pesadilla. El desánimo intenso ha invadido la iglesia y el mensaje que recibo suele contener estas palabras. Estoy muy desanimado. Mi esposa está cansada. Los líderes de la iglesia están frustrados conmigo. Estoy a punto de renunciar. Dime, ¿por qué no debería renunciar? Observo que a estos pastores, en medio de su desánimo, les faltan dos cosas importantes. Primero, no son realistas en cuanto a lo que se puede lograr en los primeros años. A menudo les digo a los pastores que a los 2 años han estado allí el tiempo suficiente como para darse cuenta del desastre de la iglesia que tienen y que la iglesia ha tenido el tiempo suficiente para darse cuenta del desastre de pastor que tienen. En segundo lugar, los pastores aceptan los llamados a las iglesias y no están debidamente equipados para saber cuál debe ser su enfoque en esos primeros años. Ya sea que vayas a un viaje por carretera, armes un rompecabezas con tu hijo o aceptes el llamado a pastorear una iglesia moribunda, es increíblemente valioso y fortalecedor conocer desde el principio aquellas cosas que permanecerán constantes y esenciales a lo largo de todo el viaje para llegar a la meta. Sin ellas, los pastores pueden cometer algunos costosos errores tempranos que pueden obstaculizar el fruto a largo plazo. Este capítulo considera lo que un pastor necesita saber y entender para preservar en esta obra de revitalización antes de poner la mano en el arado. Este capítulo responde a la pregunta: ¿cómo persevera un pastor en la revitalización de una iglesia? Pero probablemente sea más útil considerar este capítulo como 8 estrategias que pueden evitar que te despidan en los primeros 2 años en tu iglesia. Número 1. Confía en la palabra. Es tentador para muchos pastores buscar la respuesta para devolver la vida a su iglesia en decadencia, en los trucos modernos y el paganismo. Pero la respuesta es la misma que cuando Pablo dijo a Timoteo: predica la palabra. 2 Timoteo 4:2. Solo Dios, por medio de su Espíritu y su palabra, pueden dar vida a los muertos. Lo mismo aplica a la iglesia antigua, histórica y establecida que está a punto de cerrar las puertas. Los pastores deben predicar y enseñar la palabra de tal manera que crean que es la única forma en que Dios puede dar vida de nuevo a una congregación en crisis. Un pastor debe confiar que el poder de la palabra en la predicación del Evangelio da vida a la iglesia. Si no confía en la palabra de Dios, tratará de confiar en algo más para traer vida. Si creemos que la palabra de Dios a través de su Espíritu es lo que da vida de nuevo a una iglesia moribunda y dividida, entonces el cambio más importante se produce el primer domingo después de la llegada del nuevo pastor. Pero hay que dar tiempo para que la palabra haga su trabajo. Número 2. Pastorea las almas.
En muchos casos, la decadencia y la lucha de las iglesias locales pueden atribuirse a décadas de pastores infieles que se preocuparon más por los números, los programas, la política y el beneficio personal que por el llamado bíblico a los pastores a pastorear las almas del pueblo de Dios. 1 Pedro 5, 1 al 4, Hebreos 13, 17. Muchas iglesias que necesitan revitalización tienen ovejas heridas, quebrantadas y desanimadas, que necesitan un pastor que las cuide y las nutra para que vuelvan a estar sanas. Aquí es donde el pastor debe invertir su tiempo para ser fiel, especialmente en los primeros años de su ministerio. Si Dios dará vida a su iglesia, lo hará a través del avivamiento de su pueblo que está allí. Es un error común y costoso mirar inmediatamente fuera de la iglesia en busca de nueva vida, cuando hay ovejas de Dios que anhelan esta vida renovada ya dentro de la iglesia. Número 3. Ama a todas las personas. En las Escrituras vemos que los pastores deben pastorear el rebaño de Dios entre ellos, 1 Pedro 5:2, y hacerlo como quienes han de dar cuenta, Hebreos 13:17. Por eso, es importante reconocer que no podemos elegir sobre quién o a quién rendiremos cuentas en la iglesia. Es tentador llegar a la conclusión de que un pastor solo rendirá cuentas por los que le agradan y se someten gustosamente a su autoridad y ministerio. Pero no es así. A menudo, esos son los miembros a los que el pastor busca y en quienes invierte durante los primeros años. Por eso, el compromiso de amar a todas las personas de la iglesia es esencial para ser fiel. Algunos miembros de la iglesia son más difíciles de amar que otros, pero la clave para una revitalización fiel no es solo invertir en los que son enseñables e incomprensivos, sino buscar a los que son difíciles de amar y tratar de ganar a los que son críticos hacia su ministerio. Di a tu gente y muestra a todos ellos que los amas, y hazlo a menudo. El fruto de esta labor llega a muchos más tarde, pero con el tiempo se convierte en el fruto más dulce. Número 4. Ora mucho. La desesperación y el desánimo que a menudo acompañan a las iglesias moribundas y divididas pueden crear un enfoque de pánico que podría llevar a los pastores a actuar precipitadamente y pensar que tienen que resolver todos los problemas de inmediato. A veces lo mejor que se puede hacer para ser fiel en una iglesia en dificultades es detenerse a orar y clamar a Dios por la iglesia y su gente. La desesperación de la revitalización de la iglesia puede llevarnos a tratar de resolver la crisis financiera en lugar de orar para que Dios provea. Puede hacernos quitar rápidamente a los líderes en lugar de orar para que Dios intervenga y haga que esos líderes progresen en su madurez. Si realmente creemos que Dios es el que da vida a una iglesia moribunda y no nuestros ingeniosos planes, será mejor que nos aseguremos de encontrarnos de rodillas clamando al príncipe de los pastores que ama a nuestra iglesia más de lo que nosotros la amamos. En mi experiencia rara vez un pastor dispuesto a abandonar la iglesia a los 2 años ha orado como debería por su rebaño. Número 5. Celebra la vida de los miembros antiguos. Si una iglesia ha existido durante muchos años, inevitablemente hay miembros antiguos que siguen en ella y que anhelan que su iglesia vuelva a su antigua gloria. Suelen ser los que han mantenido abierta la iglesia en medio de las dificultades durante muchos años, pero también son los que suelen resistirse a los cambios necesarios. Por eso, estos miembros que han permanecido durante mucho tiempo pueden parecer más un obstáculo que una ayuda para la revitalización. La fidelidad en este trabajo consiste en tomar a estos miembros antiguos, amarlos y aceptarlos donde están, y encontrar maneras de celebrar su presencia. Es muy común que un pastor joven llegue a una iglesia, concluya que estos miembros mayores son el problema y por lo tanto las soluciones
echarlos a un lado. Pero Dios revela que su diseño para la iglesia local es que tenga tanto ancianos como jóvenes. Tito 2, 1 al 8. La fidelidad requiere que un pastor ame a los miembros mayores de la congregación y se dé cuenta de que los necesita en una obra de revitalización si esa iglesia ha de reflejar el diseño de Dios. Si un pastor encuentra formas de celebrar a estos santos que han sido fieles durante mucho tiempo y que han mantenido la iglesia en pie cuando todos los demás la abandonaron, haré que sean más receptivos a los más jóvenes que también necesitan venir a la iglesia para que ésta sobreviva en la próxima generación. Número 6. Sé paciente. En los primeros años de trabajo de revitalización, los pastores suelen estar convencidos de que ellos, en contraste con sus miembros tan resistentes al cambio, son los que tienen paciencia. Muchos pastores han pensado esto en un momento u otro de sus esfuerzos de revitalización ante las críticas, los conflictos, los ataques a sus ministerios. Los pastores piensan que están siendo más pacientes y fieles que los miembros de la iglesia. Con el paso de los años se da cuenta de que, en muchos aspectos, era al revés. Estos fieles santos, heridos por pastores anteriores durante décadas, eran los que estaban siendo pacientes, mientras el pastor mejoraba su predicación cuando él aprendió a amarlos con sus errores de novato y con todos los cambios que no entendían o con los que no estaban de acuerdo. Cuanto más tiempo un pastor persevere, sea paciente y permanezca en una iglesia, mayor será su comprensión de que se le ha mostrado mucha gracia. La paciencia puede ser la clave más importante para la perseverancia, ya que hará que un pastor espere cuando tenga que esperar. Hará que un pastor tome decisiones pensando a largo plazo. Hará que un pastor todavía no se dé por vencido con una persona difícil. La paciencia no es solo un importante fruto del Espíritu en la vida de todo cristiano, sino un elemento clave tanto para sobrevivir como para evitar un gran desánimo. Y por si esto no fuera suficiente, persuasivo, recordemos que la paciencia es un mandamiento para el pastor. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Énfasis añadido. La paciencia es esencial para que un pastor persevere en su labor. Número 7. Espera sufrimiento. Si eres un pastor que está tratando de revitalizar una iglesia y te aferras a la esperanza de que esta es una tarea en la cual no hay sufrimiento, debes buscar otro trabajo ahora mismo. En muchos casos, la razón por la que los pastores están listos para renunciar después de aproximadamente 2 años de ministerio es porque finalmente se encontraron con los adversarios que el enemigo había puesto allí. Cuando muchos pastores comienzan a hablar sobre su desánimo y sus luchas, eventualmente les preguntamos, ¿pensaste que el ser pastor de esta iglesia no traería consigo adversarios que vendrían en contra de tu ministerio del Evangelio? Irónicamente, en muchos casos, es su confrontación con adversarios contra el Evangelio y sus ministerios lo que les hace llegar a la conclusión de que es hora de ir al siguiente lugar. El apóstol Pablo adopta el enfoque opuesto. La presencia de adversarios hace concluir que debe quedarse más tiempo. Pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. 1 Corintios 16, 8 al 9.
Ser pastor significa que ponemos a nuestras familias y nos ponemos a nosotros mismos en el frente de la batalla espiritual. ¿Por qué se sorprenden tanto los pastores cuando el enemigo viene contra su ministerio del Evangelio, especialmente en lugares donde ha sido aplastado durante décadas? Charles Spurgeon dijo: hermanos, no debe importarnos un poco de sufrimiento. Espera sufrimiento en este trabajo de revitalización para que cuando llegue no te sorprendas. Estar preparado para este sufrimiento puede llevarte a perseverar a través de él. Número 8. Escoge tus batallas sabiamente. Una de las claves de la perseverancia de un soldado en el campo de batalla es saber que hay minas en el terreno y hacer lo necesario para evitar pisarlas. El trabajo de revitalización es similar en el sentido de que se puede sobrevivir mucho tiempo si se evita pisar esas minas gigantes. Se sabe cuáles son y se identifica cuándo están cerca. Hay muchas batallas que librar. La clave está en saber cuáles librar ahora y cuáles deben esperar. Esto es esencial para la perseverancia. Incluso cuando pisas una mina, Dios la usará para darte discernimiento, para saber qué batallas pelear en el futuro. Dios en su gracia soberana usa los peores momentos de nuestros ministerios para traer una perseverancia o perspectiva, para traer una perspectiva única en la vida de un pastor, como ninguna otra cosa puede hacerlo. Esta perspectiva sabia puede ser usada una vez que ocurre un verdadero cambio revitalizador. Las pruebas que un pastor soporta en su iglesia pueden traer una perspectiva en la toma de decisiones que pocos en la congregación tendrán. Esta perspectiva permite una sabiduría especial y discernimiento para escoger las batallas sabiamente. Así que cuando un miembro joven acaba de descubrir el ministerio, 9 marcas, y está muy preocupado por esos 8 o 10 miembros de la iglesia aislados, o por los familiares de los miembros de la iglesia que llevan mucho tiempo en la lista sin participar de la vida de la congregación. No conoce la sangre, el sudor, las lágrimas y los sufrimientos que costó expulsar a cientos de miembros inactivos unos años atrás. No conoce la amenaza acusadora recibida en la reunión de diáconos 5 años atrás, que dio inicio a la conversación sobre la membresía. Dios hace que el pastor adquiera un discernimiento y una sabiduría únicos a través de las cicatrices pastorales de su experiencia ministerial. Nada puede servir tan bien a un pastor como la sabiduría forjada por las cicatrices. Estas cicatrices traerán sabiduría y esa sabiduría es la clave para perseverar en el trabajo. La revitalización de la iglesia es un trabajo que requiere mucho tiempo. No puede hacerse en unos pocos años. Requiere de un hombre llamado por Dios, no solo para ir a una iglesia moribunda, sino para ir, echar raíces allí, quedarse, esperar y ser paciente. Nadie abordaría este largo, difícil, pero noble trabajo de una manera fructífera si su ambición es conquistar el mundo en 2 años. Tampoco un hombre dará frutos duraderos si no está equipado con una visión de qué hacer desde el principio y cómo seguir adelante. En muchos sentidos, perseverar en el trabajo de revitalización es posible por lo que uno sabe, comprende y espera antes de comenzar la labor. Nunca pierdas de vista que el camino hacia la perseverancia fiel y a largo plazo comienza incluso antes de que empiece el trabajo. Bueno, este es el libro Brian Croft. Muchas gracias. Dios les bendiga y les invito para que nos recomienden y darnos like.
suscribirse. Muchas gracias.